Lo que nosotros creemos, la fe que confesamos, la fe que profesamos y que creemos que la Escritura enseña. Comenzamos hace tiempo atrás estudiando el capítulo 1, vimos 10 estudios acerca de la palabra de Dios, de las Escrituras, que es el primer capítulo. Tenemos, y tiene un orden sistemático la doctrina. En el capítulo 2 tenemos de Dios y de la Santísima Trinidad, ¿cierto? Nos habla de Dios, de sus atributos, su ser, su esencia y su Trinidad. Las tres personas de Dios. El capítulo 3 nos habla del decreto de Dios. Si me equivoco, me corrigen. El capítulo 4 nos habla de la divina providencia. Capítulo 5, de la creación. ¿Sí? Capítulo 4 de la creación, 5 de la divina providencia, 6 del pecado, del castigo, de la caída y el castigo, el 7 del pacto de Dios, el 8 del Cristo como el mediador, 9 libre albedrío, que fue el último que vimos antes de parar la serie, y ahora el 10 que estamos viendo, el del llamamiento eficaz. Doctrinas muy importantes para nosotros que debemos conocer. Si tú quieres profundizar más en la doctrina, comienza con la confesión de fe. Es un buen marco, un buen comienzo para estudiar cada una de las doctrinas. Si usted ve los capítulos, si tiene una copia de la confesión, abajo salen los versículos que respaldan cada declaración ahí en la confesión, y cada una de ellas está llena de doctrina, llenas de enseñanzas importantes para nosotros. Entonces, hermano Víctor, la semana pasada vio el párrafo 1 y 2, y hoy veremos el párrafo 3 y 4. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8. Yo creo que el Basti en algún momento la va a proyectar. Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, o todas las cosas que nos suceden, eso es lo que está diciendo el texto, hablando del decreto de Dios, de la soberanía de Dios. Todas las cosas que nos suceden se encaminan para un bien mayor, o sea, tienen un propósito, que el propósito es ayudarnos a nosotros. No es que a veces pensamos que este texto yo tengo que pensar positivo, ¿cierto? Y que todas las cosas me ayudan a bien. Y pensar, no, lo que está diciendo el texto es que todas las cosas se encaminan para un bien mayor en mi vida. El Señor, en sus propósitos soberanos, todas las cosas que permiten nosotros es para bien. Esto es a los que aman a Dios, ¿cierto? Ahí dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios son los que conforme a su propósito son llamados. O sea, nosotros por el decreto de Dios, recuerden que cuando hablamos del decreto, dijimos que el decreto de Dios es lo que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo que ha de suceder. Y el decreto también en la Biblia es llamado consejo o llamado propósito. Y ese decreto, ese propósito, ese consejo de Dios estableció que nosotros un día en la historia fuésemos llamados eficazmente por su gracia. Este capítulo se llama del llamamiento eficaz. O sea, un llamamiento que cumple el propósito por el cual fue hecho, que es salvar a los suyos, salvar a su pueblo, salvar a los escogidos de Dios, a los que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para vida, como dice el párrafo 1 que enseñó mi hermano Víctor. Entonces, fuimos llamados por Dios de una manera especial, de una manera, también se le llama el llamamiento eficaz, llamamiento particular, donde somos particularmente nosotros llamados por Dios, por su gracia que es irresistible. ¿Irresistible en qué sentido? Que en ese llamamiento, cuando Dios lo hace eficazmente, cuando me llama para la salvación, es imposible para nosotros resistirnos. Si bien toda nuestra vida toda nuestra vida nosotros y el hombre está resistiendo al Espíritu de Dios, en ese momento en que somos llamados eficazmente es imposible para nosotros resistirnos, porque Dios obra soberanamente en nosotros a tal punto de que nos transforma, cambia nuestro ser, cambia nuestros afectos, nuestras emociones, nuestra voluntad, para que nosotros podamos ver la luz del Evangelio y venir voluntariamente a Cristo en arrepentimiento y fe.
Luego dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A estos que son los que aman a Dios, que los que son llamados conforme a su propósito, son los que Dios antes conoció. Y la palabra antes conocer ahí quiere decir que Dios tuvo una relación previa. Se habla de un conocimiento profundo previo, porque Dios conoce a todos los hombres. No conoce a algunos hombres solamente, Él los conoce a todos, porque Él es el creador de todos. Pero con algunos, con su pueblo, con su iglesia, tuvo una relación especial, un conocimiento especial. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, estos que predestinó, ¿cuál fue el destino que Dios les dio? Es que ellos sean conforme a la imagen de su Hijo. O sea, nosotros, hermanos, vamos a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y eso es consolador para nosotros, saber que Dios está trabajando a tal punto en nosotros, está completando esa obra que un día comenzó, que un día seremos conforme a la imagen de su Hijo. Y tú dices, yo con mis pecados, con mis luchas, sí, si eres un verdadero creyente, con tus pecados y tus luchas estás siendo perfeccionado a la imagen de Jesucristo para que un día seas conforme a su imagen, porque Dios lo ha establecido así. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y ahí habla nuevamente de ese llamamiento eficaz, de ese llamamiento particular. Dios los predestina, pero también los llama. Y a los que llamó, a estos justificó. Y se da cuenta que es un llamamiento irresistible, es un llamamiento eficaz que cumple su propósito, porque a los que llamó, dice, a estos también justificó. No es un llamado general simplemente o una invitación a venir. Es un llamado completamente eficaz, porque a los que llama, a todos ellos, dice el texto, también a estos justifica. O sea, estos reciben la justificación por la fe. Estos que son llamados también son perdonados. Y a los que justificó, a estos mismos, a estos también glorificó. Y eso aún no ocurre, la glorificación, donde seremos conforme a la imagen de su Hijo, pero ya está predeterminado, está establecido, está decretado por el Señor que nosotros seremos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Seremos glorificados. ¿Se da cuenta que, hermano, este texto está hablando de lo que ocurre en la salvación? Y lo que comienza a hacer la confesión ahora, en los capítulos 10, 11, 12, 13, es hablar de todo lo que ocurre en nuestra salvación. Nosotros tenemos una salvación completa en Cristo. Una salvación que ocurre en un momento, en ese momento en que somos llamados, si bien Dios la establece antes de la fundación del mundo, ocurre en el momento en que somos llamados eficazmente, que somos llamados para creer en Cristo por medio de la fe. Pero a pesar de que es un acto, aunque algunos creen que la salvación es un proceso, incluso teólogos respetados creen que es un proceso, yo personalmente no veo eso en la Escritura. Yo creo que es un acto, algo que ocurre en un momento cuando somos llamados y creemos por la fe. Ocurre una serie de cosas que la Biblia las detalla, las señala para que nosotros podamos admirar el camino de la salvación, para que nosotros podamos ver la grandeza de Dios al momento de salvarnos. Nosotros somos llamados, somos predestinados, eso ocurre antes de la fundación del mundo, se llama elección. Somos llamados, luego en un momento de la historia, cuando tú creíste por la fe, si recuerdas tú el momento de la salvación o el periodo donde fuiste salvo, tú fuiste llamado por Dios, la palabra comenzó a hacer un efecto en tu vida, ya sea la leíste, la escuchaste en la iglesia, la predicó un amigo, la escuchaste en la radio, en la televisión, no sé la forma en que Dios usó para salvarte, pero en ese momento estabas siendo llamado por Dios. Y en ese momento en que fuiste llamado eficazmente, también ocurrió en tu interior lo que se llama la regeneración. La regeneración es la obra del Espíritu, donde te regenera, donde te cambia, donde te transforma, donde el Espíritu Santo viene a morar en ti, donde tu corazón de piedra se convierte en un corazón de carne y las promesas del nuevo pacto son aplicadas a tu vida. Eres regenerado, eres cambiado, tu voluntad es cambiada porque tú antes no querías a Dios, tú antes no pensabas acudir a Dios, tú antes tenías los oídos cerrados al Evangelio, pero ahora en algún momento se abrió tu mente, se abrió tu corazón, tú ahora ves la luz del Evangelio. Eso se llama la regeneración, donde Dios cambia por el Espíritu Santo nuestro ser completamente. Y en ese momento Dios nos habilita, nos capacita para poder tener fe.
En ese momento comenzamos a tener fe y creemos por la fe los méritos de Cristo, porque vimos el Evangelio, vimos la cruz y nosotros creemos por la fe en Jesucristo. Y en ese momento que creemos por la fe en Jesucristo, ocurre lo que se llama la justificación. Note, y a veces la gente confunde la regeneración con la justificación. ¿Qué es previo? Algunos dicen la fe o la regeneración. Bueno, Dios nos regenera. Si no nos regenerara, entonces no podríamos creer. Si no hubiera una obra del Espíritu en nosotros, es imposible que el hombre pueda creer. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario ser regenerado para tú poder acudir a Cristo por la fe. Entonces somos regenerados, creemos por la fe. La regeneración es el cambio interno. Creemos por la fe en Jesucristo y entonces somos justificados por la fe. Somos declarados justos. Y la justificación es el acto judicial de Dios, donde Dios como el juez nos declara justos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. El cambio ya ocurrió en nosotros, pero ahora ocurre ese acto judicial donde Dios nos declara justos delante de Él. Y en ese momento también ocurre la adopción. Somos adoptados como hijos de Dios. Somos santificados, también apartados del mundo para Dios, y comienza un proceso ahora de santificación, de limpieza en nuestra vida, y comienza la perseverancia en la vida cristiana, donde comenzamos ahora a perseverar en la fe en Jesucristo, hasta que lleguemos a la glorificación, donde ya la salvación será completa y final. Esa salvación que recibimos cuando creímos será completa el día de nuestra glorificación. Ahí veremos todos los frutos finales de esa obra que Cristo hizo por nosotros. Todo eso, hermano, ocurre en nuestra salvación. Y todo eso debe llevarnos a adorar a Dios. Y todo eso comienza a detallar la confesión ahora. El capítulo 10 del llamamiento eficaz, capítulo 11 de la justificación, capítulo 12 de la adopción, capítulo 13 de la santificación, capítulo 14 de la fe salvadora, capítulo 15 del arrepentimiento para vida y salvación y 16 de las buenas obras. Entonces, está sabiamente ordenada nuestra confesión para que nosotros podamos entender las doctrinas cardinales de nuestra fe y para que podamos entender lo que ocurre en ese acto de Dios de la salvación, cuando Dios te llamó por la fe y por la fe tú creíste en Cristo. Entonces, el párrafo 1 y 2 nos habla de ese llamamiento que el Señor nos hizo eficazmente, que aquellos que Dios tenía predestinado para vida, Dios tiene a bien en su tiempo señalado, aceptable, llamarlos eficazmente por su palabra. Recuerden que Dios siempre llama por la palabra, porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios no te va a llamar por una obra de teatro, no te va a llamar por una película, te va a llamar por su palabra. La palabra es la que agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Cómo creerán, dice la Biblia, sin haber quien les predique? Y se necesita la predicación de la palabra. Algunos pocos testimonios, no sé si le ha pasado a alguno de ustedes, ha sido salvo leyendo las Escrituras. Pero normalmente la forma en que somos salvos es escuchando predicadas las Escrituras. Eso es lo común. ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? El etíope eunuco le dijo a Felipe, ¿y cómo voy a entender si alguien no me explica? Ahí vemos la necesidad de que Felipe le explicara las Escrituras, le explicara el Evangelio de Jesucristo y le predicara acerca de la salvación. Entonces necesitamos la palabra para esa obra. Dios llama a través de su palabra. Es por eso que tenemos que ser fieles a la predicación y confiar en la predicación de la palabra. Y testificar a otros de Cristo, hablar del Evangelio a otros, porque Dios llama a los suyos a través de su palabra. Entonces vamos a ver desde el párrafo 3 y 4 el día de hoy. Son breves, así que no tomaremos mucho tiempo en ver estos dos párrafos. Ahora el párrafo 3 nos habla de aquellos niños. ¿Qué pasa con los niños al momento de morir en una edad temprana? Y dice el párrafo 3, los niños escogidos, y ahí le ponen un asterisco a escogidos, porque no en todas las ediciones de la confesión aparece escogidos, la palabra escogido. En alguna aparece simplemente los niños que mueren en la infancia, en otras ediciones aparece los niños escogidos que mueren en la infancia, son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo quiere. Así lo son también todas las personas escogidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio
de la palabra. Entonces aquí la pregunta es: ¿qué pasa con los niños que mueren en la infancia? Como si no tienen la capacidad de creer por la fe y de apropiarse de los méritos de Cristo. ¿Qué ocurre con sus vidas? Si, bueno, hay algunos que dicen, no, es que los niños son inocentes, entonces ellos merecen ir al cielo. No, hermano, nadie merece ir al cielo. Eso dejémoslo claro de antemano. Nadie merece ir al cielo. Ningún ser humano merece, porque nosotros todos traemos la corrupción de Adán. Adán, en el Génesis, ¿cierto?, rompe el pacto que Dios había hecho con el hombre, no solamente con él, sino con toda la humanidad. Todos estamos incluidos en ese pacto de obras. Si Adán caía del pacto, recuerden, lo vimos en el capítulo 7, entonces todos nosotros pecábamos con Adán. Entonces la naturaleza caída, corrompida del hombre, viene desde el vientre de la madre, viene desde la concepción, viene del nacimiento. David dijo en el Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Porque el pecado, dice la Biblia, entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces delante de Dios no hay inocentes. Todos somos culpables y todos somos merecedores del infierno. Entonces todos, para poder ir al cielo, necesitamos la obra de Cristo. Necesitamos los méritos de Cristo Jesús. Entonces para un niño, si muere en la infancia, si Dios tenía predeterminado que un niño muriera en la infancia o en el vientre de su madre, aquellos que han perdido bebés necesitan, para poder ser salvos, para poder entrar al cielo, a la gloria, la aplicación de los méritos de Cristo. Entonces, sin ello no hay salvación. Hermanos, no hay salvación fuera de Cristo. No hay cielo sin Cristo. Eso debemos tenerlo absolutamente claro. Entonces, la Biblia no es clara tampoco al momento de decirnos qué pasa con los niños en la infancia. No se enfoca en ese tema. No hay textos que nosotros podamos aseverar esto ocurre con los niños. Podemos tener posiciones en base a lo que ciertos textos bíblicos nos dicen. Lo que yo creo, viendo el carácter de Dios, viendo los atributos de Dios, viendo quién es el Señor y cómo en la Escritura se tratan a los niños, mi posición personal es que los niños que Dios permite que mueran en la infancia son regenerados por la obra del Espíritu y son aplicados en ellos los méritos de Cristo antes de su muerte. O sea, yo creo que los niños que mueren en la infancia van al cielo, pero no porque sean inocentes, sino porque los méritos de Cristo se aplican en ellos por la fe. Por ciertos textos que veo en la Escritura que yo les voy a mencionar ahora. Ahora la pregunta es, ¿puede alguien ser regenerado en el vientre de su madre? ¿Puede ser regenerado cuando es pequeño? Sí, tenemos un caso en la Biblia y eso nos da esperanza de aquello. Si bien el niño no puede creer por la fe, pero sí puede ser regenerado. Quizás no va a llegar al momento de tener conciencia para poder creer en la obra de Cristo, pero sí puede obrar Dios milagrosamente en su vida la salvación, porque la salvación y la regeneración es obra de Dios y no del hombre. Entonces vamos a ver esos textos. Bien, hay otras posiciones también. Bueno, la otra posición dentro de lo conservador es que hay niños escogidos y niños no escogidos. Por ejemplo, los niños que eran parte del pueblo, dicen algunos, y otros que eran parte de pueblos paganos donde Dios los destruyó a todos. Y están esas posturas, pero no me inclino por esas posturas. Yo creo que los que Dios permite, y bueno, Spurgeon lo decía también, los que Dios permite que mueran en la infancia, o Dios tiene determinado que mueran en la infancia, es porque Dios los ha escogido para salvación. O sea, no permite que mueran en la infancia niños que no sean escogidos para la salvación. Entonces, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 13.
Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea, tenemos el caso de Juan el Bautista, ¿cierto?, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. O sea, el Espíritu Santo comenzó a obrar en la vida de Juan desde el vientre. Si bien fue un caso particular el de Juan, también Dios puede hacerlo con aquellos niños, ¿cierto?, que Dios en su soberana voluntad permite que mueran en la infancia, en el vientre de sus madres o cuando son pequeños y no tienen la capacidad de escoger por Cristo. Bueno, tenemos el caso, aunque algunos dicen que no aplica, de 2 de Samuel, capítulo 12, cuando muere el bebé de David y David dice, ahora yo voy a él, pero él no vendrá a mí. Aunque algunos dicen que se refiere a la muerte específicamente, pero puede haber una señal de que David está hablando también del cielo. Y otros textos como Mateo capítulo 18, dice el verso 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea, cuando el Señor Jesús se refiere a los niños, siempre toma el ejemplo de ellos para hablar del reino de Dios. O sea, si nos volvéis, hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. En el capítulo 19 también lo menciona, versículo 13 y 14, cuando Jesús bendice a los niños, le dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, estos textos son los únicos que podemos mencionar, pero que nos dan señales de que un niño, cuando es infante, no es condenado. ¿Y por qué digo por el carácter de Dios? Porque no creo que Dios, en ese sentido, si bien todos venimos con la naturaleza pecaminosa, con una naturaleza caída, no creo que Dios condene, y esto es personal, condene a los niños sin tener la capacidad de poder ellos arrepentirse y de poder ellos elegir a Cristo o escoger a Cristo. Entonces, creo personalmente, y tengo esta posición, de que Dios salva a los bebés no porque son inocentes, sino porque al momento de morir en la infancia se le aplican los méritos de Cristo. La regeneración obra en ellos a través del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que señala el párrafo 3 de la confesión, y dice que Dios obra por medio del Espíritu cuando, dónde y cómo quiere. O sea, Él es Dios y Él puede obrar como quiere, donde quiere y cuando quiere. Y personalmente creo que obra en los niños pequeños. No solamente en los niños pequeños, sino en aquellas personas también que son incapaces de tomar una decisión, que no están en su juicio cabal, con enfermedades mentales serias, severas, ¿cierto?, que tienen un cuerpo quizás de adulto, crecen, son grandes, pero tienen una mente de un niño. Entonces, aquellas personas con enfermedades mentales, creo que también se aplican en ellos los méritos de Cristo. Y el párrafo 4, que es el último, dice, otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto
no pueden ser salvos. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diligente que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesen. Entonces aquí nos habla también de aquellos, en el párrafo 4, de aquellos que son llamados externamente, pero no son salvos. El llamamiento en la Biblia nosotros lo vemos como algo general. Dios llama generalmente a todos los hombres, pero llama eficazmente también a sus hijos. O sea, hay un llamamiento externo y uno interno. Porque la Biblia dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. El llamado del Evangelio es para todos los hombres, no es para algunos, no es para los escogidos. El llamado del Evangelio es para todos, para todo aquel que en Él cree. Dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no hay un llamado exclusivo en la Biblia, hay un llamado general, un llamado a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. Eso señala la Escritura claramente. Entonces, hay un llamado que es para todos. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, hacemos un llamado general. Hacemos un llamado a todos los hombres, a todas las personas que están aquí, a todos los que nos visitan, a que vengan a Cristo. Porque eso es lo que hace el Señor, llamarlos para que crean en Jesús. Dios les da la oportunidad de que escuchen el Evangelio y de que ellos puedan creer por la fe. Pero sabemos en nuestra teología, sabemos en lo que la Escritura enseña, que los que van a venir a Cristo son los que Dios llama internamente. Dentro de ese grupo que Dios llama generalmente, Dios está obrando a través de su Espíritu para llamar a algunos eficazmente, para hacer la obra de salvación. Porque no todos se salvan, eso es notorio. Si usted predica a un grupo de personas que no son creyentes, no todos van a ser salvos. En la Biblia vemos eso. El apóstol Pablo estaba predicando, por ejemplo, a las mujeres en Tiatira, ¿sí? O en Filipos. Estaba predicando a las mujeres y Lidia, dice la Biblia que Dios abrió el corazón de Lidia para que entendiese lo que Pablo decía. O sea, Dios llamó eficazmente. Si bien todas las mujeres estaban escuchando el Evangelio, todas entendían intelectualmente lo que Pablo estaba diciendo, todos entendían el mensaje del Evangelio porque entendían el idioma de Pablo, pero de hecho Dios estaba llamando generalmente a todas las mujeres, pero eficazmente llamó a una mujer llamada Lidia, que estaba ahí entre la multitud, y dice la Biblia que Dios abrió el corazón de Lidia para que entendiese lo que Pablo decía, y ella creyó por la fe en Jesucristo. Entonces eso es lo que es el llamamiento eficaz, el llamamiento particular. Dios llama eficazmente, cumple su propósito de obrar poderosamente, y porque la palabra de Dios, ¿cierto?, es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, dice la Escritura, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, Dios toma su palabra, o el Espíritu la toma, y ¡pum!, penetra profundamente en el corazón del hombre y lo comienza a transformar. Y en ese momento el hombre entiende el Evangelio y puede creer por la fe en Jesucristo. Pero puede pasar, y pasa mucho, y hoy día en las iglesias lamentablemente, históricamente la iglesia ha pasado, pero hoy día sobre todo cuando hay un Evangelio a veces cambiado, mutilado, pasa que muchos sienten atracción por la palabra, sienten un gusto por la palabra, sienten un gusto por la iglesia, un gusto por las cosas espirituales, pero no son salvos. Lo vemos eso en la parábola del sembrador, por ejemplo. La parábola del sembrador nos dice que hay 4 terrenos en los cuales es sembrada la semilla de la palabra. Una semilla que es sembrada, dice, cae junto al camino, que esa no da ningún fruto, vienen las aves del cielo y se comen esa semilla. Cuando usted predica la palabra, ¿cierto?, esa persona escucha pero no le interesa, se va, no tuvo ningún fruto. Hay otra que cayó junto a espinos y otra junto a pedregales, ¿cierto?, que pareció dar un fruto. Salió una pequeña flor, recibieron algo de la palabra, les gustó el Evangelio. ¿Has visto esas personas que tienen un gustito por el Evangelio? Un gusto por las cosas espirituales, a algunas les gusta venir a la iglesia, pero no hay mayor compromiso, ahí se quedan, hasta ahí nomás llego. O a veces algunos muestran un compromiso, muestran un interés, incluso en ser parte de la congregación, pero después vienen las aflicciones, como dice el texto ahí, las aflicciones
del mundo, los problemas, los sacrificios que conlleva servir a Cristo, y entonces se marchitan, se ahoga la palabra que estaba sembrada, o consiguen lo que quieren y la palabra se ahoga y se van. Incluso hay algunas personas que pasan mucho tiempo en las iglesias, que son comprometidas, que sirven, hasta predican el evangelio, incluso algunos son pastores. Pero después uno dice, wow, mira su caída. Mira lo que hizo, se fue al mundo, volvió atrás. Y su estado ahora es peor que el primero. Uno dice, ¿es un cristiano alejado de Dios? No, lo más probable es que nunca haya sido un verdadero creyente. ¿Tenemos ejemplos en la Biblia de eso? Por supuesto, hermanos. Tenemos a Simón el Mago. ¿Recuerda a Simón el Mago? Se convirtió, creo que bajo la predicación de Felipe, y los discípulos lo bautizaron, fue parte de la iglesia, estuvo sirviendo, y después, cuando ellos vieron que los discípulos oraban y la gente recibía el Espíritu Santo, entonces dijo, yo quiero ese don, démelo a mí también. ¿Cuánto les doy por ese don? Y Pedro le dijo, veo que estás en hiel de amargura, ¿cierto? Que tu alma está en tinieblas. Le dijo, porque el don de Dios no se compra con dinero. Y bueno, él mostró que no era un verdadero converso, no era un verdadero creyente, Simón el Mago. Demas fue compañero del apóstol Pablo. Pablo le llama mi compañero de milicias. Estuvo ahí sirviendo, estuvo ahí predicando con el apóstol Pablo. Pero luego dice en 2 Timoteo, Pablo, Demas me ha desamparado amando este mundo. O sea, Demas mostró que él tenía un apego mayor al mundo que a Dios. Porque dice 1 de Juan que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces Demas no era un verdadero creyente, pero estuvo ahí entre los creyentes. Estuvo ahí entre los discípulos. Estuvo ahí sirviendo. Hermanos, por eso yo he dicho en una u otra predicación, no confunda el servicio al Señor con el activismo dentro de la iglesia, con el hacer cosas dentro de la iglesia. Si bien un creyente verdadero va a servir dentro de la iglesia, va a hacer cosas dentro de la iglesia, y gloria a Dios por eso, pero no lo confundas en tu corazón que por eso tú eres un creyente. Porque si tú puedes servir en la iglesia, puedes hacer cosas, puedes, venir todos los domingos, pero si en tu casa, en tu intimidad, no hay una comunión con el Señor, tú no estás leyendo la Biblia, no estás orando, no hay un amor por Cristo, no hay un amor por su palabra, entonces debes cuestionar qué está pasando en tu corazón. ¿Por qué no está eso ahí? A lo mejor eres un simpatizante y no un creyente verdadero. Y debes temer, debes llevarte a temblar y a arrodillarte delante del Señor. Un creyente verdadero da fruto. El cuarto terreno es la buena tierra, donde da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Hermanos, algunos dicen, yo he escuchado, por eso le digo que hay un evangelio nublado hoy día en muchas iglesias, he escuchado predicaciones donde dicen hay diferentes tipos de cristianos. El cristiano que cae la semilla que cae entre espinos, entre pedregales y en buena. Hermanos, entre espinos y pedregales no son cristianos. Los únicos cristianos son los que dan fruto, la buena tierra. Eran los únicos cristianos en la parábola del sembrador. Lo otro era apariencia de falsa conversión. Entonces, algunos escuchan la palabra, reciben ese llamado externo, pero no hay una obra interna en ellos. Les gusta ir a la iglesia, les gusta oír la palabra, hay interés, pero en algún momento se apartan. En algún momento dejan la fe que un día profesaron. Hermanos, si nosotros estamos aquí y perseveramos, no sé cuánto tú llevas cristiano, yo llevo 22 años de creyente. Si yo estoy aquí hoy día perseverando es por la gracia de Dios. Si tú estás perseverando es por la gracia de Dios, es porque eres un verdadero creyente y Dios te ha preservado. Pero yo en mis 22 años de cristiano he visto cientos de personas apartarse de la fe. He visto pastores caer. He visto personas que me predicaban la palabra, que hoy día están fuera.
Hoy día, hermanos, yo no puedo decir son cristianos alejados. No son cristianos. Viven peor que cuando no habían profesado fe. Les digo, testimonios muy cercanos. Es porque nunca fueron simpatizantes, pero nunca obró verdaderamente la palabra en sus vidas. ¿Qué dijo el Señor? Que debemos cuidarnos de los falsos profetas. ¿Y cómo los conocemos? Dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es imposible. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto estamos dando en nuestra vida? Es por eso que la Biblia constantemente, y también lo he dicho en otros sermones, nos llama a un examen. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso es bueno. El examen es muy bueno. Porque normalmente los que no son creyentes nunca se examinan. Pero un creyente verdadero se está examinando constantemente. No es que estemos dudando siempre de nuestra salvación, pero sí nos estamos examinando en nuestro corazón. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Entonces ellos abandonan la fe. Mire, veamos algunos textos. Por ejemplo, Hebreos 6. Que algunos, los que creen en que la salvación se pierde, usan este texto para eso, pero eso no está hablando de que la salvación se pierde, sino de la apostasía, de aquellos que se desvían, de que alguna vez profesaron, gustaron el don celestial, estuvieron dentro de la iglesia. Y hermano, mayor condenación hay para aquellos que conocen el Evangelio y luego se apartan. Hebreos 6, versículo 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, note esto, estas personas alguna vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, no internamente, externamente. Ellos vieron la obra del Espíritu, ellos fueron iluminados, ellos gustaron del don celestial, vieron la mano de Dios dentro de las iglesias. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ellos conocieron la verdad y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, estas personas que fueron iluminados, que gustaron del don celestial, pero recayeron, no son renovados para arrepentimiento. Esas personas están condenadas. ¿Y por qué no está hablando de creyentes? Bueno, hace la diferencia en el verso 9, cuando en el capítulo 6, verso 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, y ahí está la diferencia de los verdaderos creyentes. En cuanto a vosotros, oh amados, estemos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, estas personas gustaron del don celestial, estas personas estuvieron ahí dentro de las iglesias, vieron la mano de Dios, vieron la obra de Dios, pero recayeron, se fueron, volvieron atrás, volvieron a lo que antes eran. Son apóstatas. Hermanos, si bien nosotros no podemos juzgar el corazón, la iglesia nunca está para decir quién es salvo y quién no es salvo. Nosotros recibimos y lo que juzgamos son los frutos. Cuando recibimos a alguien la membresía, ¿podemos equivocarnos y estar recibiendo a un no creyente? Por supuesto. Por supuesto que podemos equivocarnos. Y probablemente lo hemos visto, ¿cierto?, con aquellos que han vuelto atrás. Porque juzgamos el fruto que ellos muestran en ese momento. Pero en algún momento, como dice Proverbios, si no son creyentes, su maldad será descubierta en la congregación. Tarde o temprano, ¿cierto?, ellos darán el fruto de su vida, de su naturaleza corrompida. Si no son cristianos, van a dar frutos malos. El árbol malo no puede dar frutos buenos. Tarde o temprano eso se evidenciará también en la congregación. Segunda de Pedro, capítulo 2. Con esto ya voy a ir terminando. Segunda de Pedro 2.
Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, mejor, dice la Biblia, que a estos hombres, a estos apóstatas, aquellos que conocen, gustan del don celestial, pero luego vuelven atrás, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Porque mayor condenación tienen ahora después de conocer todo. Después de conocer la verdad, ellos aún así decidieron rechazar a Cristo. Después de haber visto la mano de Dios, después de haber visto el don celestial, ellos vuelven atrás. Y les ocurre lo del proverbio, que el perro vuelve a su vómito. O sea, vuelve ellos a su propia naturaleza caída. Ellos no pueden elegir a Cristo porque su naturaleza está corrompida, porque no han sido regenerados, porque no han sido llamados eficazmente y transformados por la obra del Espíritu Santo. Entonces necesitan una obra interna, una obra de salvación. Como lo dice, creo que el pastor Sugel Michelén lo dijo una vez: si nosotros ponemos a una paloma y a un cuervo, ¿cierto?, y ponemos carne y alpiste, ¿cierto?, ¿dónde va a ir la paloma? Por su naturaleza va a ir al alpiste, ¿cierto? Y el cuervo, por su naturaleza, porque es carroñero, ¿cierto?, va a ir a la carne, porque es su naturaleza. Así también la persona puede hacer cambios externos, mostrarse de una forma, hacerse parte de una iglesia incluso, pero si no hay una obra interna del Espíritu, una transformación, tarde o temprano va a ir a la carne, como un cuervo. Tarde o temprano va a mostrar lo que su naturaleza es. La paloma no va a comer carne a menos que sea cambiada su naturaleza a la de un cuervo. Y el cuervo no va a comer alpiste a menos que sea cambiada su naturaleza como la de una paloma. Así también el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué tiene que pasar para que el hombre natural entienda las cosas espirituales, para que dejen de ser locura? Bueno, tiene que ser transformada su naturaleza. Tiene que ser cambiada su vida, su corazón, su alma. Tiene que recibir ese llamamiento eficaz, esa obra interna del Espíritu Santo, para que él pueda creer al Evangelio y ser salvo. Eso, hermanos, es el llamamiento eficaz. No sé si tienen alguna pregunta que quieren hacer antes de finalizar de orar. Me duele un poco la cabeza. Hermano Paulo.